Hola a todos, en este vídeo seguimos con el diseño de osciladores senoidales de tipo LC o con o sin cristal de cuarzo, llamados también de alta frecuencia. Analizaremos los dos tipos más empleados para hacer este diseño de osciladores de tipo LC. Abordaremos su diseño usando el método matricial que personalmente, y esto es una opinión solamente, me parece más sencillo para ese tipo de osciladores. El ejemplo práctico de diseño lo he dejado para un vídeo posterior y espero que os sirva de guía en vuestros propios diseños. Como comprobaréis, es muy sencillo y la buena noticia es que, aparte de las demostraciones y de los parámetros más o menos interesantes que hay que manejar, las expresiones para calcular el oscilador, igual que en el caso de los osciladores RC, son siempre las mismas, con alguna pequeña modificación que he dejado para el ejemplo siguiente o para el vídeo siguiente. Los osciladores LC, llamados también sintonizados, se emplean en frecuencias medias o altas. La red beta está formada exclusivamente, o casi exclusivamente, porque eso habría que matizarlo un poco, por bobinas y condensadores. Por eso se llama la red LC. Son muy selectivos en frecuencia. Su frecuencia de resonancia y su factor de calidad forman los tres parámetros o tres características más importantes de la red beta. La frecuencia de resonancia, no olvidéis que la red beta es aquella frecuencia para la cual la parte imaginaria de la impedancia de esta red se anula. Tienen menor distorsión que los osciladores RC y responden a grandes rasgos a la estructura o arquitectura que tenéis en la parte inferior izquierda de la diapositiva, donde vemos que hay una cadena directa, un amplificador de ganancia A, del tipo que sea, puede estar hecho con un operacional, puede estar hecho con un transistor, con más de un transistor, del tipo bipolar o unipolar, etc. Y una red beta formada por tres impedancias, Z1, Z2 y Z3. De tal manera que, dependiendo de las características de estas impedancias, estaremos en presencia de un tipo de oscilador o de otro. Por ejemplo, si Z1 y Z2 son bobinas o inductancias que pueden estar acopladas magnéticamente entre sí, y Z3 es un condensador, diremos que el oscilador LC es de tipo Hartley. Mientras que si Z3 es una bobina y Z1 y Z2 son dos condensadores, diremos que estamos en presencia de un oscilador de tipo Colpitts. Aunque, como decía al principio, para el análisis y el diseño de estos osciladores se puede usar el método de Barkhausen, que hemos visto en los osciladores RC o de baja frecuencia, en mi opinión, insisto, es solo opinión, es más sencillo usar el método matricial. ¿Por qué? La razón es la propia estructura del oscilador LC, en los que hay siempre tres mallas: la malla de entrada del amplificador, la malla de salida del amplificador y la malla de la red beta de realimentación. Lo que va a permitirnos es establecer tres ecuaciones de las tres mallas y con ello vamos a desarrollar el método matricial. Comencemos por ello. El fundamento de todo esto es en considerar el oscilador un cuadripolo, y como todo cuadripolo puedo establecer dos magnitudes de entrada, V1 y I1, y dos magnitudes de salida, I sub 2, V sub 2, o I sub S, V sub S, en fin, eso es, la nomenclatura es lo de menos. Entonces, este oscilador yo puedo caracterizarlo como cuadripolo que es por algunas de los parámetros característicos que vimos en su momento, pues por ejemplo para el transistor bipolar, que hemos manejado en alguna ocasión, o para en el vídeo correspondiente, y en algún ejemplo los parámetros H, bien híbrido, parámetros físicos híbrido en pi, o bien para el modelo funcional. Pero hay más, como veis en la figura, que me relacionan estas cuatro magnitudes. Bien, el oscilador debe oscilar aún en ausencia de señal o señales de entrada. Es decir, la tensión de entrada V1 y la corriente de entrada I1 son cero, y sin embargo, al oscilar obtenemos una tensión de salida y una corriente de salida que son distintas de cero. Este es el concepto de oscilador. Se han de seleccionar de los parámetros de la diapositiva anterior los que mejor se adapten al tipo de oscilador, es decir, ecuaciones más sencillas, aunque se puede usar cualquiera de los parámetros anteriores. Se trata de obtener la frecuencia de oscilación, omega sub 0, y la condición de oscilación. Se elijan los parámetros que se elijan, el oscilador ha de producir una señal de salida aún en ausencia de la señal de entrada a la frecuencia de oscilación, que es la de resonancia de la red de realimentación, como comentábamos anteriormente. Por tanto,
Para que esto sea así, el determinante de los coeficientes, usemos los parámetros que usemos, el determinante de los coeficientes, sobre todo si relacionamos magnitudes de entrada que igualamos a 0 con magnitudes de salida, el determinante de los coeficientes, dado que las magnitudes de salida no pueden ser 0, es este determinante de estos coeficientes, de este sistema de ecuaciones, debe ser 0. Y este es el método matricial. Es decir, para que en un sistema de ecuaciones las magnitudes de entrada sean 0, sin que las magnitudes de salida sean iguales a 0, sean distintos de 0, es necesario que sea el propio determinante de los coeficientes el que sea 0. Esta es la base del método matricial. Por tanto, este determinante, que en general tiene una parte real y una parte imaginaria, me va a permitir, haciendo la parte imaginaria del determinante a 0, obtener la frecuencia de oscilación y, haciendo la parte real, establecer la condición de arranque y mantenimiento de dicha oscilación. Bueno, no demoremos más, vamos a presentar ya el primer oscilador LC genérico de tipo Hartley, en el cual Z1 y Z2 son dos impedancias de tipo inductancia y están acopladas magnéticamente a través de Z sub m, como refleja la figura. En la figura, el amplificador que he representado es ideal. Lo tenéis en la parte inferior derecha, donde veis el modelo funcional que he utilizado, que es prácticamente ideal, pero en adelante, y para el análisis que vamos a hacer posteriormente, lo vamos a considerar casi ideal. Aquí la buena noticia es que trabajaremos siempre con el modelo del amplificador, sea el elemento que sea el que componga el amplificador, y luego la red de realimentación, que, como veis en la parte derecha, pues mantiene la estructura que tenéis en la parte izquierda, pero dibujada de otra manera. Aunque hemos considerado, como decía, que la corriente de entrada del amplificador es despreciable, por eso tengo una impedancia de entrada muy grande, no podemos despreciar la impedancia de salida, en este caso resistiva, R sub S, pues aunque pequeña, en los amplificadores operacionales, por ejemplo, no lo es, no es 0. Y en los transistores, como veremos en un ejemplo posterior, puede ser la resistencia de colector, de polarización de colector en los bipolares, o la resistencia de polarización del degradador en los FET o los MOSFET. En el caso de los bipolares, que son los más usados en alta frecuencia, ocurre además que la corriente de entrada no puede despreciarse, y analizaremos su efecto como lo hicimos en el caso de los osciladores RC. Bien, con este pequeño aviso de que vamos a considerar el amplificador casi ideal de momento, y luego en los ejemplos matizaré cuando no es ideal o cuando no es casi ideal qué es lo que pasa, lo que vemos aquí es que hay no tres, sino dos ecuaciones. Fijaros, la malla de entrada es muy sencilla. La malla de entrada lo único que me dice es que la tensión de entrada, V sub E, es igual a I sub 1 multiplicado por la suma de Z1 más la impedancia Z sub M, el acoplamiento magnético, menos I sub 2, de acuerdo, por Z sub M, el acoplamiento magnético establecido por la corriente I sub 2, claro, no solamente por la corriente I sub 1. Por otro lado, la malla de salida lo que dice es que A por V sub E veces, es decir, la ganancia del amplificador por la tensión de entrada V sub E, pues es igual, bueno, lo tenéis ahí, a menos I sub 1 por paréntesis más I sub 2, etc. Y luego la malla de la red de realimentación, que en realidad es un poco la primera que mostrábamos en la parte superior de la diapositiva, pues bueno, es recorrer la malla, 0 igual a I sub 1 por la suma de las impedancias, etcétera, menos I sub 2 por la suma de Z sub 2 más Z sub M. Pues bien, manejando estas tres ecuaciones, y obteniendo el determinante de los coeficientes de esas tres ecuaciones, que en realidad se reducen luego a 2 si sustituimos en V sub E en la última de las ecuaciones por su valor que hemos calculado de la malla de entrada. Bueno, en realidad todo se reduce a lo siguiente: que la parte imaginaria de este determinante de coeficientes sea 0, se debe cumplir, lo podéis hacer vosotros estableciendo los coeficientes de estas tres ecuaciones, o de las dos, si simplificáis un poquito las ecuaciones, solamente es posible si Z1 más Z2 más Z3 más 2 veces Zm es igual a 0. No hay otra condición, no hay otro elemento que nos permita establecer que la parte imaginaria es 0, porque es justamente el término que tiene solamente elementos reactivos, bobinos y condensadores. Así que los demás
serán valores reales, pero la parte imaginaria está condicionada por esta expresión si, insisto, ponéis en un papel, y con papel y lápiz, el determinante de los coeficientes de estas tres ecuaciones. O de las dos, si simplificáis previamente. Pues bien, de esta ecuación lo que tenemos es precisamente la frecuencia de oscilación. Y la frecuencia de oscilación, que es siempre la misma para un Hartley, es la que tenéis en la parte superior de la diapositiva. Por otro lado, la condición de arranque y mantenimiento, es decir, que el oscilador arranque a oscilar, es cuando la parte real de ese determinante de coeficientes es cero. Y esto, a partir de las ecuaciones de la diapositiva anterior, ocurre cuando ese producto que tenéis ahí, esos dos paréntesis, justo debajo de la figura, en la parte derecha de la diapositiva, es cero. Es el único término en el cual ese producto de esos dos paréntesis es un número real. Y eso tiene que ser cero. Así que, como z2 más zm no es cero, lo que tiene que ser cero es el otro término, es decir, a por z1 más a por zm más z2 más zm. Y de ahí despejamos a y me sale el cociente que tenéis con signo menos, L2 más Lm partido por L1 más Lm, que es la condición para el absoluto, sería que la ganancia del amplificador fuera mayor o igual que ese cociente en valor absoluto, ¿de acuerdo? Que es la condición de arranque y mantenimiento. Para el oscilador Colpitts, pues es un análisis similar, con tres ecuaciones, como digo, podemos reducir a dos simplemente sustituyendo el valor de la tensión de salida, que no es nada más que A por V sub E, tensión de entrada. Bueno, en realidad se reducen a dos ecuaciones muy sencillas, en la cual vemos con claridad, ahora, primero, que no hay acoplamiento magnético, segundo, que la matriz de coeficientes tiene una parte imaginaria que es justamente que tenemos que igualar a cero, que es justamente z1 más z2 más z3. Fijaos que al resolver el determinante de coeficientes sería multiplicar ese paréntesis multiplicado por el RS, eso sería imaginario. Por tanto, esa parte imaginaria debe ser cero. Y luego la parte real, pues bueno, es del resto de la solución de ese determinante, le igualamos a cero y llegamos a la conclusión de que la ganancia es menos C1 partido por C2. Si veis estas ecuaciones y las comparáis con el Hartley, son muy similares. Lo único que hemos hecho, o podemos obtener estas a partir de las anteriores, simplemente eliminando Z sub M y sabiendo que la red de realimentación ahora donde había bobinas hay condensadores y viceversa. En cualquier caso, tenemos la frecuencia de oscilación, llamando C sub S a la conexión en serie, como está, de C1 y C2, y el módulo de la ganancia debe ser mayor o igual, condición de arranque y mantenimiento, que el cociente C1 partido por C2. Y estamos en presencia de un oscilador Colpitts. Hay una variante del Colpitts que es el oscilador LC de tipo Clapp, con amplificador, como decíamos antes, casi ideal, es decir, estamos considerando una resistencia de salida de R sub S. Es una variante del Colpitts y lo único que sucede es que en serie con la impedancia L sub 3, con la bobina, hay un condensador C. Esto hace que la condición para calcular la frecuencia de oscilación, que se hace la parte imaginaria de cero, ahora aparece un término nuevo que es Z, que es la impedancia debida al condensador, C, que he añadido, y luego naturalmente aparece, por tanto hay que arreglar un poco las expresiones, pero la frecuencia de oscilación ahora depende de un valor C', cuya expresión la tenéis en la parte izquierda de la diapositiva. Ahora, si C es mucho más pequeño que C sub 1 y que C sub 2, entonces podemos aproximar esto a unas expresiones que ya conocemos de un Colpitts tradicional, expresiones del Colpitts. A veces este condensador C, que puede ser pequeño, relativamente pequeño, no tanto como para poder hacer esa aproximación, pero sí podemos coger y hacer un condensador variable, con lo cual podemos tener incluso un oscilador Colpitts de frecuencia variable, simplemente haciendo un condensador C que sea variable, y esto se ha empleado tradicionalmente muchas veces en elementos de sintonía de receptores de FM, de AM, etc. Bueno, aquí tenemos un ejemplo con transistor bipolar.
en el cual vemos un amplificador con transistor bipolar en emisor común, con sus dos condensadores de acoplo en alterna de entrada C/A y desacoplo de resistencia de emisor, en el cual, bueno, el circuito equivalente lo tenemos en la parte derecha, esto ya lo conocíamos, lo que pasa es que lo he redibujado un poquito para que tenga ese aspecto en todas las mallas de entrada, de salida del amplificador y de realimentación. Y las condiciones iniciales que voy a establecer es que HIE sea mucho más pequeña que R sub P. Por tanto, lo que me queda en la malla de entrada solamente es HIE. R sub P, como es muy grande, pues la puedo eliminar, la puedo aproximar a eso. Y también, de esa manera, puedo decir que la corriente de entrada de I1, fijaos, aquí hay corriente de entrada. En los ejemplos anteriores no, que consideramos la impedancia de entrada muy grande de los amplificadores, pero que la corriente de entrada, al menos I1, de acuerdo, es igual a la corriente de base en alterna o para señal. Bueno, HIE no es muy grande, está en el rango de los kiloohmios, así que esta es la estructura que tenemos, y también que el producto de HFE por RC pues es muy grande, es un número muy grande, e incluso con RC en el rango de los kiloohmios, y HFE pues es la ganancia en corriente de un bipolar, que es un valor que puede ser muy grande, de centenares, 100, 200, 1000, 500, en fin, 75, en fin, los hay de muchos tipos, ¿de acuerdo? Y podemos seguir despreciando el efecto de HRE y HOE porque son despreciables realmente. Por tanto, decimos que la impedancia de entrada del amplificador no es infinita, es HIE, por eso la corriente de entrada no es cero. Por su parte, la resistencia de polarización RC no es pequeña. Todo ello hace que haya una mutua influencia entre el amplificador y la red beta, tanto en la entrada como en la salida. Esto no ocurre, o al menos no significativamente, cuando el amplificador era casi ideal. Bien, de todas maneras, podemos plantear las tres ecuaciones que tenéis en la figura, de las tres mallas, y como veis aparece, pues naturalmente, un término que es HIE en muchas de las ecuaciones, HFE por RC, que antes en un amplificador de acuerdo ideal o casi ideal pues no existía, pero en esencia es muy parecido a lo que tenemos anteriormente. Si se cumpliera que HIE es muy grande, entonces I sub B sería despreciable, pero HIE no es muy grande, es que está en el rango de algunos K, pocos, 1,2, 1,5, incluso por debajo del K, y eso depende del transistor. RC y HFE por RC son valores grandes y tienen su impacto, como se ve en las ecuaciones siguientes. Así que apliquemos el método matricial, hagamos que la parte imaginaria de los coeficientes de este sistema de tres ecuaciones sea cero y que la parte real sea cero, y llegamos a lo que tenemos en la figura, que es que obtenemos la condición de arranque y la condición tanto en el Hartley como en el Colpitts para este amplificador que se aproxima más a la realidad, o con un amplificador con un transistor bipolar, y vemos que, bueno, las ecuaciones de arranque de la oscilación pues es que no son como antes tan sencillas, pero si nos fijamos, podríamos hacer a lo mejor que pues por ejemplo que RC fuera mucho más grande que HIE, con lo cual ya empezaríamos a aproximarnos un poco a la ganancia del amplificador que veíamos en diapositivas anteriores con los amplificadores ideales. O podríamos hacer, bueno, en el caso del Hartley o en el caso del Colpitts, y entonces vemos que se parecen un poco las condiciones de arranque, pero que los efectos de la no idealidad de la etapa de entrada y de la etapa de salida pues tienen su efecto en la condición de arranque. No hay que preocuparse mucho de esto si garantizamos que el bipolar tiene una HFE para alterna suficientemente grande, se cumple la desigualdad y por tanto el oscilador va a oscilar. Bien, se observa, por tanto, cierta similitud con las expresiones que se obtuvieron con el amplificador casi ideal, e idéntica ecuación para el cálculo de la frecuencia de oscilación, esto no ha variado, y algo más diferente, como decíamos, para la condición de arranque. Cuanto mayor sea HIE, más se parecen las expresiones, pero HFE y RC son también grandes, con lo que hay que tener cuidado en la selección del transistor, nada más que eso. De todas maneras, conviene tenerlo en cuenta porque, aunque no es complicado, las ecuaciones son siempre las mismas, la selección del transistor es crítica. Como comentamos en una diapositiva anterior, todo esto hace que haya una mutua
influencia entre el amplificador y la red beta, tanto en la entrada como en la salida. Bien, pasamos a los osciladores LC con cristal de cuarzo. Lo primero que vamos a hacer es explicar qué es esto del cristal de cuarzo. Un cristal de cuarzo tiene un comportamiento en frecuencia muy estable y muy selectivo que, dependiendo de la frecuencia, se puede comportar como una bobina, porque predomina el efecto inductivo, o como un condensador, porque predomina un efecto capacitivo. El circuito eléctrico equivalente de un cristal de cuarzo lo tenéis en la parte derecha, y en la izquierda tenemos el símbolo eléctrico que se suele manejar para un cristal de cuarzo. En realidad es un modelo electromecánico del cristal, puesto que L, esa inductancia, representa la masa del cristal. Se llama también, está en serie, masa, inductancia serie del cristal de cuarzo. C, sin subíndice, es la elasticidad que tiene ese cristal. Podéis entender que eso es un valor muy pequeño. Digamos que en el modelo electromecánico puede estar en los femtofaradios, pero representa un poco cómo de elástico es el cristal a la hora de vibrar, que es lo que hace en definitiva. C sub E es la llamada capacidad eléctrica que hay en borras del cristal, como veis, y es lo que en muchos textos y en mucha bibliografía técnica se llama Shuntkapazitance, es decir, la capacitancia de Shunt de entrada. Y R minúscula son las pérdidas de energía, la no idealidad de ese cristal, motivo por el cual cuando se utiliza un cristal, pues naturalmente se calienta porque consume energía. Así que este es un modelo que se suele aceptar como modelo electromecánico o funcional de un cristal de cuarzo. Fijaos, si no tenemos en cuenta la resistencia R para no complicar mucho las cosas y calculamos la impedancia del cristal, lo que vemos es que tenemos una C sub E en paralelo con la capacidad C, que ya digo que es muy pequeña, y L, que también es una inductancia, valor relativamente bajo. Y por tanto, esa impedancia del cristal lo que me está diciendo son dos cosas. En primer lugar, que tenemos lo que se llama una resonancia serie, en la cual la impedancia se hace cero si es cero el paréntesis que tenemos en el numerador. Se llama resonancia serie y depende del valor de L y de C, no de C sub E, de L y de C. Mientras que hay una resonancia paralelo o antirresonancia, que es cuando la impedancia del cristal se hace infinita, y eso ocurre cuando el denominador de esa expresión es cero, es decir, cuando omega sub L menos todo ese término es igual a cero, con lo cual llegamos a una frecuencia de resonancia paralelo o antirresonancia y tenemos una frecuencia de resonancia serie. La paralelo sí depende de C sub E, como veis. Insisto en que he despreciado el efecto de la resistencia R para poder manejar de forma más sencilla la expresión, pero sí que ahora al representar esta impedancia, el módulo de esta impedancia en los ejes cartesianos, sí la voy a tener en cuenta. Fijaos, si represento esta impedancia que acabo de calcular, resulta que si en abscisas represento la frecuencia y en ordenadas el módulo de la impedancia del cristal, cuando omega tiende a cero, el efecto es completamente capacitivo. Podéis comprobarlo con la expresión, la fórmula que tenéis en la diapositiva anterior. Cuando omega tiende a infinito, es decir, mucho más grande que la frecuencia de resonancia paralelo, entonces el efecto vuelve a ser capacitivo. Pero entre la frecuencia de resonancia serie y la frecuencia de resonancia paralelo, entre esas dos frecuencias, tiene un efecto inductivo con una inductancia equivalente que se llama L sub X. De acuerdo, este efecto inductivo es el que vamos a aprovechar para construir ahora osciladores LC basados en cristal de cuarzo. Fijaos también, para omega igual a omega sub S, es decir, para omega igual a la frecuencia de resonancia serie, justo a esa frecuencia el efecto capacitivo y el inductivo se anulan y aparece ahora sí ese punto R, que es el valor que tendría la impedancia para esa frecuencia. Es decir, los efectos, la parte imaginaria o reactiva de la impedancia se anula y nos queda R minúscula. Si R la consideramos muy pequeña a cero, esa unión sucedería justo sobre el eje de abscisas. Por lo demás, ahí tenéis el resumen de este comportamiento y, como digo, vamos a intentar utilizar el efecto inductivo.
para hacer osciladores LC. Conviene en todo caso que C sub E sea mucho mayor que C, que eso sucede siempre en los cristales comerciales, cristales de cuarzo, y si no lo fuera, porque pues se puede añadir, como veremos después, un condensador en paralelo para hacerlo con C sub E para aumentar el valor de la capacidad total. ¿De acuerdo? Omega sub S es muy estable y si C sub E es muy grande, entonces la frecuencia de resonancia paralelo o antirresonancia se va acercando a omega sub S, lo que quiere decir que el efecto inductivo es muy estrecho y por tanto la frecuencia de oscilación la impondrá siempre el cristal de cuarzo. No la red beta como tal, sino el cristal de cuarzo. No puede oscilar el oscilador a otra frecuencia que no sea la frecuencia de cristal, que tiene que estar siempre en esa parte que consideramos de efecto inductivo, mayor que omega sub S, menor que omega sub P. Bien, aquí tenéis un oscilador de tipo Hartley, donde hemos utilizado el cristal para sustituir a la bobina L2. Ahí tenéis la red de realimentación con un transistor FET, en lo cual el modelo lo tenemos en la parte derecha. Es muy sencillo, hemos considerado esa R que es mucho mayor que 1, aunque esto ya digo que depende del transistor, a veces no es verdad, ha de tener, por tanto, el cristal también un efecto inductivo, es un oscilador Hartley, y vamos a despreciar el efecto de R, la resistencia R pequeña del propio cristal para hacer un análisis prácticamente ideal. G sub M es la transadmitancia del FET, la impedancia de entrada vamos a considerar muy grande, los FET puede haber una corriente de entrada, salvo que utilicemos un MOSFET, pero bueno, vamos a considerar lo ideal y vamos a despreciar la corriente de entrada y por tanto la tensión de entrada es igual a la tensión puerta surtidor de este FET. Pues bien, así las cosas, pues planteamos las ecuaciones correspondientes. Veis que tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son I sub 2 y I sub 3, y por tanto lo que podemos hacer es aplicar el método matricial, que es que el determinante de los coeficientes tiene que ser 0, y por tanto, como el determinante es complejo, tiene parte real y parte imaginaria, ambos tienen que ser 0, parte imaginaria y parte real, y obtenemos la condición de oscilación. Y para el cálculo de la frecuencia de oscilación, la primera de las expresiones que tenéis en la parte inferior derecha, ¿de acuerdo? Igual que veíamos cuando estudiamos teóricamente el oscilador. Bien, fijaos que la condición de oscilación es que G sub M por R sub T sea mayor o igual que el cociente entre la impedancia del cristal y ZL1. Ya sabemos que a esa frecuencia la impedancia del cristal es inductiva y por tanto ese coeficiente es un número real. O también lo podemos expresar, ese cociente, a partir de la primera de las dos expresiones, como menos ZC1 partido por ZL1 menos 1. En cualquiera de las dos formas puedo tener la expresión de la condición de arranque y mantenimiento de la oscilación. La frecuencia la puedo decir fácilmente. Es una frecuencia de oscilación. Fijaos que la impedancia del cristal para la frecuencia de oscilación debe ser inductiva y por tanto lo que vemos aquí es que para que esto sea cierto, la impedancia en valor absoluto del condensador tiene que ser mayor que la impedancia en valor absoluto de la bobina L1. Y esto es lo que digo que tiene que tener un efecto inductivo, que es lo que refleja la ecuación correspondiente. Y solo a la frecuencia de oscilación, que debe coincidir con la frecuencia natural del oscilador, esa frecuencia en la cual el cristal está teniendo un efecto inductivo, ¿de acuerdo? Bien, en esas condiciones, la penúltima de las ecuaciones que tiene la diapositiva lo que me dice es que la frecuencia de oscilación está entre es mayor que la frecuencia de resonancia serie y menor que la frecuencia de resonancia paralelo, y que depende de ese valor también, no solamente de C sub y L sub 1, sino de L sub X, que en general es un valor muy, muy pequeño y se puede despreciar frente a L1. Bueno, en cualquier caso, ahí tenéis desarrollado también la condición de arranque a oscilar. El ejemplo que acabamos de ver es puramente teórico. Hemos supuesto que el cristal se comporta como una inductancia, despreciando otros efectos, y que la frecuencia de cristal coincide con la resonancia de la red beta. Pero es necesario tener en cuenta alguna característica adicional real del cristal que hace que este circuito no sea nada más que un mero ejercicio académico. A ello dedicaremos el próximo vídeo de esta serie. Cuanto más cerca esté la frecuencia de oscilación de la frecuencia serie del cristal, más pequeña será L sub X hasta que la frecuencia del cristal en valor absoluto sea 0.
Por lo tanto, en ese caso, la frecuencia de oscilación será exactamente 1 partido por la raíz cuadrada de C sub 1 por L sub 1. Pues bien, con esto terminamos la presentación. Espero que os haya gustado y os invito al siguiente vídeo en el cual vamos